¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas las personas que a esta hora se conectan con nosotros. Son exactamente las 5:01 de la tarde. Los saludamos desde Cali, Colombia, con una iniciativa muy especial, muy interesante para que hoy hablemos acerca del futuro de nuestra ciudad-región. Así lo hemos querido llamar, el futuro de nuestra ciudad-región luego del COVID-19, en un contexto de globalización, una ruta hacia la sostenibilidad. Es un tema muy importante y del cual ustedes seguramente sacarán muchas preguntas, muchas inquietudes. Y hoy vamos a tener a dos especialistas en este tema que estarán compartiendo con nosotros durante esta hora diferentes aspectos, no solo a nivel global, sino también local y regional de esta realidad y cómo podemos marcar una ruta hacia la sostenibilidad. Tenemos en este momento cerca de 35 personas que están accediendo a nuestro webinar. Y antes de presentarles a nuestros invitados, a las personas que estarán con nosotros durante todo este tiempo, quiero saludar a las personas e instituciones que hacen posible este evento, que hacen posible este encuentro y que nos han invitado a dialogar en torno a él. Quiero saludar a Expecta Colombia, asesores. Quiero también saludar a los amigos de CH Group, abogados, a la Fundación Ríos y Ciudad y a Élite Médico Jurídico, que también hace parte de este grupo y que por supuesto apoya esta iniciativa. Es muy importante mencionarlos porque después de este webinar, la idea es que sigamos encontrándonos para hablar sobre negocios verdes, sobre economía sostenible, para que podamos ustedes y nosotros construir una ruta de país, una ruta de región bien interesante. Tenemos entonces las 5 de la tarde, 3 minutos, ya vamos a empezar y quiero presentarles en primera instancia a las personas que van a estar con nosotros a lo largo de esta iniciativa, de este diálogo. Y antes de empezar, les recuerdo que la idea es que ustedes, los que están conectados en este momento, las personas que están llegando a acompañarnos en esta charla, vayan consignando sus preguntas, dudas, inquietudes en el chat que hemos habilitado para que ustedes y nosotros dialoguemos. Al final de la charla estaremos resolviendo estas preguntas con nuestros invitados especialistas y también para que en ese chat comencemos a comunicarnos y a tener un lazo mucho más estrecho en esta hoja de ruta que queremos soñar, que queremos plantear en la tarde de hoy. Entonces voy a empezar a presentarles a nuestros invitados en la tarde de hoy. Quiero presentar en primera instancia a Claudia María Buitrago Restrepo. Ella es abogada de la Universidad de Caldas, es especialista en instituciones jurídico-políticas y derecho público de la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá. Es magíster en ciencia política de la Universidad de los Andes y ha hecho estudios también en ciencias ambientales, es doctorante de esta materia en la Universidad del Valle y ha ocupado cargos a nivel nacional y regional. Claudia María, muy buenas tardes. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un placer estar contigo y con toda la audiencia y agradecida con todos por estar acá. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros en esta tarde y qué bueno poder dialogar. Quiero presentarles en segunda instancia a Mauricio Jaramillo. Él es administrador de empresas de la Universidad Santiago de Cali, es especialista en finanzas de la Universidad Javeriana de Cali, también con experiencia en áreas de recursos humanos, contabilidad, mesas de inversión, riesgos empresariales y ha participado de proyectos donde intervienen el medio ambiente, áreas protegidas, autoridad ambiental y es docente de cátedra en diferentes universidades. Mauricio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos los participantes. Un saludo muy cordial. Vamos a empezar entonces en esta tarde dialogando en torno, en primera instancia, a esos retos, a esa perspectiva, a ese desafío que tiene nuestra sociedad. Por eso entonces, sin más preámbulo, le doy el paso a Claudia para que empecemos este diálogo y ustedes muy atentos a consignar preguntas, inquietudes en nuestro chat. Adelante. Gracias, Juan Pablo. Pues sí, en estos 4 meses de confinamiento hemos tenido muchos webinars sobre múltiples temas, pero nosotros hemos querido ahondar un poco en esa relación múltiple que hay entre la enfermedad COVID-19, la inserción global de Cali y la región y esa enfermedad COVID-19, ¿qué tanto la impacta? ¿Qué tanto impacta esa inserción en la economía global de Cali y el Valle del Cauca? Pero también nos interesa explorar cuál sería la ruta hacia la sostenibilidad o por lo menos una de las distintas posibles rutas hacia la sostenibilidad que habría que tener
en nuestra región para que pudiéramos hablar de despegar otra vez en la economía, pero siempre respetando el ambiente. Bueno, entonces, un poco queremos mirar es qué significa Cali y qué significa el Valle del Cauca en la cuenca del Pacífico. Y recordemos que la cuenca del Pacífico la vamos a mirar en distintos niveles. Tenemos un Pacífico vallecaucano, un Pacífico colombiano, un Pacífico suramericano, un Pacífico de las Américas y una gran cuenca global del Pacífico. Y cómo es esa inserción de Cali y el Valle del Cauca, qué tanto están aprovechando Cali y el Valle del Cauca los tratados de libre comercio, como por ejemplo la Alianza del Pacífico, para esa inserción económica en la economía global. Siempre hablamos, nosotros aquí en Cali, siempre tendemos a hablar de Cali y del Valle del Cauca, pero nos olvidamos de que es demasiado importante la relación que tiene Cali con Buenaventura. Cali no sería una ciudad competitiva si no estuviera tan cerca de Buenaventura. Y Buenaventura es un puerto supremamente importante, quizás el puerto más importante de Colombia, pero si lo miramos comparado con los otros puertos que hay en la cuenca del Pacífico latinoamericano y específicamente en los de Sudamérica más los que hay en Panamá, podemos darnos cuenta que los más cercanos que tenemos son Balboa en Panamá y Guayaquil en Ecuador, y que Buenaventura se está quedando rezagada como puerto frente a esos puertos y también frente al puerto del Callao en el Perú. Y entonces es muy importante que no solamente los bonaerenses estén preocupados porque su puerto siga siendo competitivo, sino que ese tiene que ser un propósito de Cali, del Valle del Cauca y de toda la nación, porque por ahí se transportan las principales importaciones y exportaciones. Pero además también tenemos que tener en cuenta que Buenaventura no solamente es un puerto. Buenaventura también es una potencia en biodiversidad y en multiculturalismo. Entonces quiero dejar esas ideas para irnos introduciendo y que nosotros tengamos como una claridad de, bueno, qué significa Cali en el contexto de las ciudades latinoamericanas. ¿Cómo está Cali en ese ranking? Y si miramos el cuadro que está en la parte de abajo de la diapositiva, vemos que en el año 2013 Cali ocupaba el puesto 29 en las ciudades más competitivas, en las mejores ciudades para hacer negocios, y en 2019 había mejorado al puesto 16, es decir, había mejorado 13 posiciones, lo cual es realmente muy importante, y es muy importante que Cali pueda mantenerse en esa tendencia ascendente a que sea mirada dentro del contexto continental como una buena ciudad para hacer inversiones, para hacer negocios y también para vivir. Pero no nos olvidemos que Medellín y Barranquilla están teniendo una tendencia, como se ve aquí en la gráfica, muy importante, y han mejorado muchos más puestos Medellín y Barranquilla que Cali. Y Bogotá ha bajado 4 puestos, los bajó en el gobierno anterior. Entonces, digamos que es importante que nosotros sepamos que estamos mejorando, pero que podemos hacer una tarea mucho mejor para seguir esa misma senda que están siguiendo Medellín y Barranquilla. Pero lo más importante es que en el largo plazo no es posible ser competitivos si no somos sostenibles. Entonces es fundamental que nosotros, cuando hablemos de economía, también hablemos de temas ambientales, porque van de la mano si nosotros queremos tener una mirada de largo plazo, que es como debe ser. Miremos un poco cómo se comportan las exportaciones del Valle del Cauca comparadas con las exportaciones colombianas. Y en este cuadro que tenemos, cuya fuente es la Cámara de Comercio de Cali, en el lado izquierdo, ustedes ven que Colombia tiene unas exportaciones que están muy atadas a la relación económica que tenemos con Estados Unidos. Casi el 30% de las exportaciones colombianas van para los Estados Unidos.
y con China solamente un 11.6%, con el Ecuador un 4.9%, Brasil un 3.7% y Panamá un 6%. En cambio, si nosotros miramos cómo se comportan las exportaciones del Valle del Cauca, vemos que son mucho más variadas, que no están tan absolutamente dependientes de los Estados Unidos y empezamos a ver que están muy repartidas principalmente en los países que hacen parte de la cuenca del Pacífico. Entonces tenemos a Estados Unidos, a Ecuador, a Perú, a Chile, a México, que son todos ellos pertenecientes a la cuenca del Pacífico. Y si nosotros miramos al mismo tiempo, ¿cuáles son las principales importaciones que se hacen desde que se hacen para el Valle del Cauca? Encontramos que hay dos productos que aparecen, que son el maíz y el aceite de soya, y que vienen principalmente de Estados Unidos, de China y de México. Es decir, vienen de la gran cuenca del Pacífico. También tendríamos que preguntarnos qué otros productos, qué otros insumos y productos intermedios requieren los productores industriales de Cali y del Valle del Cauca que provienen, por ejemplo, de la China. Es decir, que tienen que atravesar medio planeta para llegar acá. Y quiero dejar esa pregunta acá porque vamos a ir introduciéndonos poco a poco en las escalas de las cadenas de valor. Pero definitivamente la gran carta de competitividad que tienen tanto Cali como el Valle del Cauca son sus recursos naturales, su biodiversidad y todos esos servicios ecosistémicos que nos brindan a nosotros tanto esos recursos naturales como la biodiversidad. Nosotros tenemos mar, tenemos páramo, tenemos bosque seco tropical, tenemos humedales, tenemos muchos pisos térmicos y entonces eso lo que nos da es una gran competitividad porque nos provee muy diversos servicios ecosistémicos, nos provee agua, nos provee aire de buena calidad, nos provee biodiversidad y eso nos da muchas posibilidades frente a distintos tipos de producción. Hace alrededor de 5 o 6 años, la Cámara de Comercio de Cali junto con los empresarios hicieron una serie de talleres para hacer una prospectiva de largo plazo y entonces identificaron cuáles eran lo que ellos consideraron que son los principales clústeres productivos de Cali y de la región. Y esto fue lo que arrojó este ejercicio. Un primer clúster de bioenergía, que es muy importante porque es empezar a pensar en nuevas fuentes renovables de energía a partir de la biomasa que hay aquí en la región. En un principio se pensó en los residuos de la caña de azúcar, pero también hoy en día están empezando los avicultores a incursionar en la producción de energía a partir de la biomasa. Tenemos un clúster de salud y bienestar, y en salud y bienestar hay un renglón muy importante que son las cirugías estéticas. Esas cirugías estéticas que no solamente se practican las personas que viven acá, sino muchas personas que vienen del exterior y colombianos que viven en el exterior, pero también están productos médicos, productos de salud, medicamentos, productos de belleza y servicios de belleza y bienestar, como por ejemplo los spa. Otro clúster que identificaron los empresarios de Cali y la región fue el clúster de proteína blanca, principalmente producción avícola y producción porcícola. Y llama la atención que hoy en día la producción avícola del Valle del Cauca se está codeando en los primeros renglones con Cundinamarca y Santander, que de tiempo atrás habían tenido una muy buena figura o representación en la economía nacional. Hoy el Valle del Cauca tiene esa misma representatividad que tiene, por ejemplo, Santander. Y tenemos el clúster de los macrosnacks, que presenta unos importantísimos encadenamientos productivos que tienen que ver en gran medida con el cultivo de la caña de azúcar. Hay un clúster adicional que no fue identificado
como tan importante por la Cámara de Comercio y los empresarios de la región, pero que a nuestro juicio nos parece que es importante porque en la última década ha tenido un avance muy importante, y es el turismo. Y el turismo asociado, por ejemplo, a la naturaleza. Y entonces tenemos diversos tipos de turismo de naturaleza, dentro de los cuales quizás el más importante es el del avistamiento de aves. Tenemos el turismo asociado al clúster de salud y bienestar, por lo que decíamos, porque hay muchos extranjeros que vienen a hacerse cirugías y muchos colombianos que viven en el exterior, y entonces son personas que utilizan el avión, utilizan transporte terrestre, utilizan los hoteles, utilizan los restaurantes, van a cine, van a ver bailar salsa, quieren aprender a bailar salsa. Entonces, digamos que hay unos encadenamientos muy interesantes. Está el turismo cultural, muy asociado a los grandes eventos culturales que tiene Cali, como por ejemplo el Petronio Álvarez y la Feria de Cali, con un evento tan importante, por ejemplo, como el Salsódromo. Y está el turismo religioso, que tiene evidentemente como centro a Buga, pero como estamos hablando de la región, entonces es importante pensar en nuevos encadenamientos regionales, para que esos turistas no solamente vengan a hacer su peregrinación a Buga, sino que puedan hacer recorridos en Cali y en otras subregiones del departamento. Vamos a ver ahorita entonces cuáles son los principales productos de exportación de la región, que por supuesto tienen todo que ver con los principales clústeres. Ya lo vamos a ver. Tenemos el azúcar, que es el producto más importante que tiene el Valle del Cauca. Tenemos los medicamentos y artículos de salud. No solamente están lo que nosotros llamamos los remedios, sino que también hay una serie de bienes que están relacionados con la salud y que son producidos aquí en la región. Obviamente están los snacks, y aparece baterías y cables eléctricos, que probablemente puedan tener encadenamientos productivos interesantes con lo que aparecía ahorita como el clúster de bioenergía. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el perfil productivo de la región con el ambiente? Pues tiene que ver todo. Si nosotros tenemos un clúster de bioenergía, uno de salud y bienestar, proteína blanca, macrosnacks y turismo, pues la producción de estos bienes y la prestación de esos servicios requiere claramente el uso de recursos naturales renovables. ¿Cuáles son, de acuerdo con nuestro Código de Recursos Naturales? Tenemos la atmósfera, es decir, el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna, las fuentes renovables de energía, las pendientes topográficas con potencial energético, los recursos geotérmicos, los recursos biológicos y los recursos del paisaje. Yo no tengo conocimiento acerca de recursos geotérmicos en la región, pero del resto de recursos los tenemos todos. De modo que nosotros aquí lo que tenemos es un verdadero tesoro ambiental, que también, por supuesto, tenemos que cuidarlo para no acabar con ellos. ¿Qué más tiene que ver ese perfil productivo con el ambiente? Tiene que ver con que los tres sectores que más dependen de estos recursos naturales son tres que tienen una importancia grande en la región. Uno, la construcción; dos, la agricultura; y tres, alimentos y bebidas. Entonces, por eso es tan importante que los procesos productivos en todos los sectores, pero especialmente en estos, sean procesos sostenibles, para que siempre puedan darse esos servicios ecosistémicos y no se agoten. ¿Qué más tiene que ver el perfil productivo con el ambiente? Pues las escalas de las cadenas de valor tienen una relación directa con el ambiente. ¿En qué sentido? En que en la medida en que va subiendo de escala una cadena de valor, si nosotros miramos, por ejemplo, el impacto en el recurso aire o en el recurso atmósfera, lo que encontramos es que mientras más lejana esté la cadena de valor, es decir, mientras más lejos esté un insumo que tenga que traer un productor industrial o agroindustrial a la región,
más emisiones de gases de efecto invernadero se van a producir porque van a utilizar, para traer ese insumo, se van a utilizar más carreteras, más llantas, más carros, más combustible de aviones, más viajes de avión, es decir, más emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso decimos que tiene una relación directa el impacto ambiental con la escala de las cadenas de valor, y entonces vale la pena preguntarnos cuáles son las escalas que tienen las cadenas de valor de Cali y del Valle del Cauca. Pero ¿qué más tiene que ver el perfil productivo con el ambiente? Bueno, pues bien, los países que exportan bienes, como por ejemplo estos bienes que están aquí arriba, que se producen aquí en la región, hacen transferencias hídricas a esos países que nos compran esos bienes. ¿De qué manera? Porque para producir estos bienes necesitamos agua como insumo productivo, o estamos haciendo unas descargas, unos vertimientos a una fuente hídrica receptora, es decir, estamos contaminando esa fuente hídrica. Esos dos elementos son los que conforman la huella hídrica del proceso productivo. Cuando estos cubitos de azúcar son exportados, entonces al final del año, si uno quiere saber cuánta huella hídrica se llevaron esos productos que se exportaron, eso es lo que se conoce como agua virtual. Es decir, de todos los bienes exportados e incluso también los servicios que se prestaron hacia afuera, cuánta agua se utilizó como insumo y cuánta agua se contaminó, y eso es lo que se conoce como agua virtual. Miremos algunos productos. Estoy tomando como fuente la CONASA mexicana, y entonces para producir esta bolsa de papitas fritas se requirieron 185 litros de agua, para producir esta hoja de papel se requirieron 10 litros de agua, y para producir este kilo de azúcar blanca se necesitaron 1.500 litros de agua. Y entonces, cuando nosotros exportamos esos bienes, quiere decir que el país que nos está comprando esos productos se está, si ustedes me permiten la expresión, se está ahorrando agotar esas cantidades de agua en su propio país, porque ese costo lo estamos asumiendo nosotros como sociedad. Ahora quiero irme metiendo poco a poco con el coronavirus. Recuerden que el coronavirus es el virus y la COVID-19 es la enfermedad que produce el virus corona o el coronavirus. Y entonces, si queremos hacer una relación entre el coronavirus y varios fenómenos dentro de los que vamos a destacar, la deforestación. Según la publicación Science, hay una relación directa de la deforestación, del tráfico de fauna silvestre y de la cría masiva de animales con el riesgo de irrupción de nuevos virus humanos. La deforestación hace que tanto los seres humanos como el ganado que tenemos los seres humanos, como los animales domésticos que tenemos los seres humanos, entremos en un contacto con fauna silvestre, que es quien transmite esos nuevos virus. Y resulta que la deforestación está muy relacionada con el modelo económico, porque la extensión de la frontera agrícola, de la frontera ganadera, de la frontera minera, de la frontera petrolífera, de la frontera urbana, es en contra de la deforestación. Entonces, cada vez que nosotros vamos confinando más los bosques, que los vamos empequeñeciendo, vamos exacerbando el riesgo de transmisión de nuevos virus. ¿Y qué tiene que ver el coronavirus con la globalización? Pues resulta que la globalización es la que le facilita al coronavirus una transmisión rápida. Y entonces ustedes aquí ven una foto de Cali y una foto de Wuhan. China notificó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud la aparición del virus el 31 de diciembre de 2019. Y el primer caso en Colombia apareció oficialmente el 6 de marzo, es decir, 2 meses y una semana después
y en el Valle del Cauca apareció 3 días después. Entonces quiere decir que entre la globalización y el coronavirus hay una relación directa, que mientras más movilidad haya de bienes y personas, más fácil transmisión del virus se da. Entonces, como hay una relación tan directa, vamos a mirar cómo ha venido impactando la enfermedad COVID-19, la globalización. En Colombia, en este momento y desde hace 4 meses, tenemos restricción de vuelos internacionales de personas, de vuelos nacionales de personas. Tenemos cerradas las fronteras marítimas a personas, cerradas las fronteras fluviales a personas, cerradas las fronteras terrestres a personas, y el transporte intermunicipal ha estado totalmente restringido, y solo en las últimas semanas el gobierno nacional ha venido hablando de la posibilidad de que empiece a morigerarse un poco el transporte intermunicipal entre 2 municipios de baja incidencia de COVID, siempre y cuando los 2 alcaldes estén de acuerdo y haya una autorización del Ministerio del Interior. Hemos estado confinados 4 meses y vamos a seguir confinados todo agosto, a pesar de que haya 43 excepciones. Seguimos confinados. Estamos obligados al distanciamiento físico. Estamos empezando una lenta recuperación económica a través de esas 43 excepciones. Y aún se desconoce si los objetos, por supuesto entre ellos los alimentos, son un medio de contagio de la COVID-19, y además desconocemos el tiempo que el virus permanece en la superficie de cada material. Por ello, es posible que se creen nuevas barreras fitosanitarias. No lo sabemos. Colombia tiene una difícil ubicación en el ranking de la COVID-19. A 3 de agosto, es decir, esta semana, Colombia era el 5º país en Latinoamérica y era el país número 9 en todo el mundo. Esto varía día tras día, pero la tendencia es más o menos igual desde hace más o menos un mes. Ha estado fluctuando entre ser el país número 9, 13, 21, 15 en todo el mundo, y casi que ha estado permanentemente como el 5º país en Latinoamérica. Y vemos que más o menos estamos cercados, porque Brasil, Perú, Ecuador y Panamá tienen una tasa de letalidad mucho mayor por cada 100.000 habitantes que Colombia, y se desconoce con claridad información sobre Venezuela, porque los datos pues no es que sean del todo confiables. Entonces Colombia está muy cercada, y por eso es válido que estemos encerrados, ¿sí? Que estén cerradas todas nuestras fronteras. Y entonces, bueno, ¿qué está pasando en el Valle del Cauca y cómo se ubica el Valle del Cauca en el ranking colombiano de la COVID-19? El Valle del Cauca ha permanecido durante estos 4 meses casi todo el tiempo como el 3er departamento más afectado. Por momentos baja al 4º lugar porque digamos que Antioquia está más o menos en el pico, pero digamos que la ubicación del Valle del Cauca todo el tiempo ha sido un 3er lugar. Bueno, y entonces volvámonos a abrir al comercio internacional. Y entonces, ¿cómo ha impactado la COVID-19 el comercio internacional? Y entonces nos fuimos a la fuente, que es la OMC, es decir, la Organización Mundial del Comercio. La OMC ha dicho que la COVID-19 provocó una contracción en la producción y el consumo en todo el mundo. Y dice que el más impactado ha sido el comercio de servicios, en especial esos servicios que implican una relación física cercana entre quien provee el servicio y el consumidor del servicio, es decir, quien recibe el servicio. Claramente los servicios turísticos, los de hotelería, los de gastronomía, entretenimiento, arte, tienen una relación cercana, y eso es lo que se ha visto más impactado en todo el mundo, en Colombia, en el Valle del Cauca y en Cali. Si ustedes miran esta gráfica,
observan el desplome que tuvieron los vuelos comerciales mundiales en abril, con una muy leve mejoría en mayo. Vamos a otra organización mundial que es la del turismo, la OMT. La OMT ha dicho que la COVID-19 provocó una caída repentina y masiva en las llegadas de turistas internacionales a todas partes, a todos los destinos. En marzo la caída fue de la mitad y en abril fue casi del 100%. Es decir, el turismo se desplomó. En las últimas semanas, yo diría que el último mes, se ha reiniciado el turismo europeo. Han tenido rebrotes, por eso abren y cierran, pero los vuelos entre América y Europa siguen suspendidos y entonces nosotros en este momento no podemos pensar en turismo internacional, en turismo global pensando en Europa. No es posible en este momento. Bueno, hay un tema que es muy importante, que digamos que es un elemento adicional que de alguna manera ha coincidido en la coyuntura de la COVID-19, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y que tendrá unos efectos muy importantes en la región y en las cadenas de valor. Porque desde que empezó la globalización económica desde los años 80, se empezó a hablar de la deslocalización de las empresas estadounidenses, que cuando decimos deslocalización es que se deslocalizaron de los Estados Unidos y se localizaron en la China y en otros países orientales. Con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, obviamente lo que está promoviendo el actual gobierno de los Estados Unidos es que se genere una tendencia hacia la relocalización, es decir, el regreso de las plantas de producción de las empresas estadounidenses que se las habían llevado las empresas para la China. Entonces lo que está promoviendo el gobierno estadounidense es que regresen esas plantas de producción a Estados Unidos. Pero tengamos en cuenta que hace alrededor de un mes se firmó la nueva versión de lo que veníamos conociendo como el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre Canadá, Estados Unidos y México. Hicieron un relanzamiento Andrés Manuel López Obrador y Trump, y ellos, aunque el uno es de izquierda y el otro es de derecha, tienen en común que a los dos les interesa que esas factorías que se habían ido para la China y que son de propiedad de empresas estadounidenses regresen y se relocalicen en la región de Norteamérica, es decir, o en Canadá, o en Estados Unidos, o en México. Exacto. Y entonces, sí. Perdóname, ya te voy a dar la palabra, y entonces es importante tener en cuenta que Colombia tiene tratados de libre comercio, tanto con México como con Estados Unidos y Canadá. Excelente contexto, Claudia. Muchísimas gracias por ese contexto internacional en esta webinar que estamos hablando acerca de la globalización, el COVID y la COVID-19 y cómo ha ido afectando el mundo entero. Pero ahora me interesa hablar con Mauricio Jaramillo, quien es otro de nuestros panelistas en la tarde de hoy, para conocer entonces, Mauricio, a nivel regional, qué es lo que sucede, cómo nuestra región, nuestra ciudad-región, como lo hemos llamado en la tarde de hoy, está siendo afectada, cómo se vive esto en nuestra región, en nuestros pueblos, en nuestros pueblos, nuestros puertos y también en la conectividad que vivimos en la región. ¿Cómo se ha visto reflejado esto, Mauricio? Adelante. Ok, gracias, Juan Pablo. Mira, para poder contestar tu inquietud, nos basamos nosotros en una charla, en un webinar que hizo la Cámara de Comercio. Entonces, miremos esta primera presentación. Esta primera presentación, por favor, ¿me ayudas con la próxima diapositiva? Sí, es que se me paró ya. Ya, es que estaba como dormidito el equipo. Se me había dormido. Ok. Bueno, entonces aquí vemos un contexto muy especial. Es la tormenta perfecta. Aquí se mezclaron dos variables. Una que fue la guerra de precios que hubo entre Rusia y Arabia Saudita en el mes de marzo. Y a eso se le mezcló también lo que fue la COVID-19. ¿Qué pasó con esas dos cosas? Afectaron directamente en la devaluación del peso colombiano. ¿Qué hizo eso?
eso hizo, miren ustedes, la caída de los precios del barril de petróleo. Nada más en un día del mes de marzo, entró en $45 y bajó inmediatamente a 31.52. Entonces, ¿qué nos da ese panorama o qué nos muestra ese panorama? Caída de ingresos del Estado. Entonces, en pocas palabras, cae el ingreso del Estado porque percibimos menos dólares por la venta del petróleo. Acuérdense que Colombia es muy dependiente de la venta del petróleo. Entonces, caen sus ingresos. Y adicional a esto, por la pandemia, se aumentan los gastos del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene que enviar recursos para atender la emergencia sanitaria. Entonces, miren ustedes, caen los ingresos, aumentan los gastos y fuera de eso hay una variable también muy importante que es las remesas también cayeron. Lógicamente, los extranjeros, los colombianos que vienen del extranjero dejaron de mandar remesas a sus nacionales porque pues esta cuestión impactó a todo el mundo. Entonces, cayó también el consumo de los hogares. ¿Me regalan la siguiente, por favor? Ok. Entonces, miren ustedes, ¿qué pasa con este contexto? Caen los ingresos de un país, aumentan los gastos de un gobierno. Entonces, aquí vemos caída de ingresos, aumento de gastos del gobierno, entonces así hay un déficit fiscal. ¿Cómo cubro yo ese déficit fiscal? Pues endeudando del país. Entonces, va a aumentar, lógicamente, el endeudamiento del país. Esto coloca nerviosa a las firmas calificadoras. La Moody's no se ha pronunciado, la S&P tampoco se ha pronunciado, pero la Fitch se pronunció y se pronunció bajando la calificación de Colombia. Y quedamos a un paso de perder el grado de inversión. Entonces, eso es delicado porque con estas calificaciones, los inversionistas extranjeros evalúan o no si colocan sus empresas en nuestro país. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, entonces miremos acá. Este es un índice de entorno comercial del Valle del Cauca. Aquí muestra una comparación con nuestros socios comerciales, los países socios comerciales. Vimos en una diapositiva que nos mostró Claudia, varias diapositivas al comienzo, donde nuestros socios principales eran Estados Unidos, estaba Ecuador, Perú, Chile, México. Lógicamente, cuando entra la pandemia, miren ustedes la caída que tiene del 2019 al 2020, 4.7. Dejaron de comprar nuestros países, pero creemos que va a haber una pronta recuperación en el 2021 por algunos indicadores que vamos a mostrar más adelantico. ¿Ayudas? Eso, ok. Entonces, miremos acá. Ubiquemos al Valle del Cauca en nuestra región. Perdón, qué pena. Ubiquemos al Valle del Cauca en nuestra región. Miren ustedes que el Valle... Qué pena, me disculpan. Miren ustedes que el Valle del Cauca en nuestra región tiene que compararse con las principales ciudades, que es Bogotá, que es Antioquia, que es Santander y Atlántico. Si miran ustedes en la gráfica, el que más cayó entre esos fue Santander, pero es porque depende de los hidrocarburos. Bogotá cayó un 5.1, pero el Valle del Cauca fue el que menos cayó. ¿Pero es por qué? Por la diversidad que tiene en su portafolio de producción. Se espera que para el segundo trimestre el Valle del Cauca se recupere más pronto, porque pues hay muchas variables que dan así a conocer, como por ejemplo los alimentos. El Valle del Cauca en eso, digamos, se ha dinamizado mucho y eso se espera en el segundo trimestre que el Valle del Cauca comience a recuperarse como tal. Siguiente, por favor. Bueno, este indicador es una comparación de las importaciones versus las exportaciones. Lo que es la gráfica azul clara o la línea azul clara son las exportaciones y la línea azul oscura son las importaciones. Miren ustedes que las importaciones cayeron en un 18.2%. Las exportaciones, en cambio, cayeron en un 1.3%. Pero, ¿qué pasa con las importaciones? En las importaciones, recuerden ustedes que está incluida las cadenas de valor, los suministros, las materias primas y lo que es los bienes intermedios, que esto hace parte de la producción de las empresas. Esta es la materia prima de ellos. En pocas palabras, en el segundo trimestre se va a haber golpeado un poco la producción y por ende las exportaciones como tal. Bueno, este es un indicador muy interesante que fue construido por la Universidad Javeriana en conjunto con el Banco de la República.
mira la actividad comercial que tiene nuestra región como tal. En este caso estamos hablando del Valle del Cauca. Entonces miren que tiene un horizonte desde el 2011 hasta lógicamente el 2020. Lo que ven ustedes en la gráfica azul clara es el indicador IMAE, que es netamente raso, y la línea azul oscura es un promedio del mismo IMAE, es más suavizado. Miren ustedes la caída que tuvo en el mes de marzo cuando entró la pandemia. O sea, hubo una caída del 6.7, que este es el dinamismo, o este indicador nos mira a nosotros o nos da a mostrar el dinamismo comercial que tiene el Valle del Cauca. Para que ustedes más o menos sepan cómo está medido, cómo se calcula este IMAE, tiene en cuenta 11 variables, pero no las vamos a mencionar acá. Entre una de ellas son las exportaciones, el índice de producción industrial, las ventas a minoristas, los peajes y la energía no regulada, que la energía no regulada es la industria, la que se le vende a las industrias. Este último informe que recibimos, porque hay muchos informes que no han salido en el segundo semestre de este año, pero nos muestra ese informe que se está recuperando la industria. Se recomenzó a dispararse el consumo industrial, quiere decir que comenzaron a producir. Adelante, Juan. Correcto, muchas gracias. Muy interesante ese panorama que nos plantea, ya vimos a nivel internacional, nivel regional, local, pero la perspectiva entonces que quisiéramos abordar a partir de este momento con Claudia, agradeciendo a todas las personas que están con nosotros conectadas y que ya están consignando en el chat sus preguntas, es la siguiente. Ahora entonces hablemos de la ecología, el medio ambiente. ¿Cómo esta pandemia, el COVID y la COVID, va a afectar este sector de nuestras vidas? ¿Cómo podemos entonces hacer esta ruta de una economía y de un ambiente sostenible y sustentable en nuestra ciudad-región, Claudia? Gracias, Juan Pablo. Pues mira, así como la COVID-19 tuvo un impacto negativo tan marcado en la economía mundial, nacional, regional y local, lo que vimos en los primeros meses de cuarentena estricta, es decir, cuando no había tantas excepciones, fue que la naturaleza habló. La naturaleza definitivamente nos habló y nos puso a pensar en que hacía mucho tiempo que, por ejemplo, la fauna silvestre no podía moverse tranquilamente cerca a las ciudades, incluso dentro de las ciudades. Y entonces uno piensa, bueno, y entonces si nosotros nos tenemos que confinar para que la naturaleza pueda respirar un poco, ¿cómo podemos hacer para compaginar una cosa con la otra? También nos mostró, se me quedó un poco pegado el equipo, perdónenme, Tranquila, tranquila, quiero mostrar esta siguiente diapositiva y es que además de lo que nos mostraron las fotografías en los medios de comunicación sobre la fauna silvestre, también en todo el mundo y particularmente en Cali se mejoró la calidad del aire. Y entonces decimos nosotros que estas voces de la naturaleza deben facilitar en el mundo entero, pero también en nuestra región y nuestra ciudad, la reflexión sobre la gran necesidad que tenemos de cumplir los compromisos de la COP21. Recuerden que la COP21 fue el convenio que se firmó en París hace alrededor de 4 o 5 años. Colombia lo suscribió, luego fue aprobado mediante ley por el Congreso de la República y se adquirieron unos compromisos a 2030 que fundamentalmente apuntan a descarbonizar la economía, a que no dependamos de los combustibles fósiles, porque son los combustibles fósiles los que generan gases de efecto invernadero. Y entonces, por eso es tan importante que hayamos tenido como que se haya desnudado de alguna manera el modelo económico, que es un modelo que atenta contra la naturaleza y que tiene que facilitar ese tipo de reflexiones entre toda la sociedad. Pero bueno, y entonces, esta situación de pandemia, ¿hasta cuándo irá? Pues resulta que no se sabe. ¿Y por qué no se sabe? Pues porque es que depende de que se apruebe y se universalice la vacuna. No solo es que se apruebe, que se universalice.
Y nosotros no somos del primer mundo, y los países del primer mundo están acaparando la vacuna. Depende de la aprobación y universalización de un medicamento eficaz. Depende de que sepamos cómo se podrán dar rebrotes. Y depende también de saber cuál es el porcentaje posible de pacientes reincidentes. Nada de esto se sabe. Lo único que tenemos es incertidumbre. Y entonces así las cosas, en medio de esta incertidumbre, ¿qué es lo que deberíamos hacer en lo inmediato? Es decir, ya. Bueno, en lo inmediato es absolutamente necesario fortalecer la producción de alimentos en la región. Es vital redireccionar la producción hacia la bioseguridad y fortalecer la bioeconomía. Cuando hablamos de bioseguridad, estamos hablando de que, por ejemplo, sectores como moda y confecciones, muchas empresas están girando a producir tapabocas, ropa antifluido, guantes. Esa es la idea, que puedan hacer ese tipo de adaptaciones a la nueva demanda. Que empiecen a pronunciarse más la producción de bienes relacionados con el sector salud y que se profundice todo lo relacionado con el clúster de bioenergía, que tiene que ver, obviamente, con la bioeconomía. Y hay que repensar el turismo y aprovechar los alivios anunciados por el gobierno, que de eso vamos a hablar ahorita más adelante. En lo inmediato también, ¿qué es necesario? Esa oferta hay que redireccionarla y se vuelve importante ese redireccionamiento de la oferta, como lo decíamos en la lámina anterior, por varias razones. Y es que la producción de bienes médicos y la producción de bienes de protección personal están concentradas en 5 países que son Estados Unidos, China, Suiza y Alemania. Ellos dominan entre el 35% de productos médicos y el 40% de productos de protección personal. Y además, frente a los niveles de escasez que se dan, porque ellos también están sufriendo la pandemia, entonces los productos restringen las exportaciones de dichos bienes. Recuerden que estos días se ha estado hablando de que Bogotá había comprado unos ventiladores que los hacen en Buenos Aires y no los han podido traer, aunque ya los pagaron, no los han podido traer porque Argentina cerró las exportaciones de ventiladores. Y entonces, por eso se hace necesario que todo ese clúster que tenemos aquí en la región de salud y bienestar se profundice en la producción de este tipo de bienes. También en lo inmediato, ¿qué es necesario? Bueno, en lo inmediato, lo más importante es retomar estrategias de cultura ciudadana, porque el Valle del Cauca es una región que está descollando por una gran indisciplina ciudadana. Y entonces por eso es tan importante que seamos capaces de autorregularnos y por eso es tan importante lo que están haciendo algunos alcaldes, como por ejemplo el alcalde de Cali, el alcalde de Jamundí, el alcalde de Palmira, que están dándole muy duro a la autorregulación a través de campañas que tienen que ver con cultura ciudadana para que los ciudadanos seamos capaces de autorregularnos y por fin nos quedemos en la casa, nos lavemos las manos con mucha frecuencia, mantengamos el distanciamiento físico, utilicemos el tapabocas y es vital la atención primaria en salud con pruebas masivas, con rastreo activo, cercos epidemiológicos inteligentes, aislamiento estricto e implementación de los colchones sociales que no solamente son de la nación, sino también del departamento, de distritos y municipios. Ahora, eso es en lo inmediato. En el corto y en el mediano plazo, ¿qué deberíamos hacer? Ya decíamos que en lo inmediato era importante fortalecer la producción de alimentos, pero eso en el corto y mediano plazo debe traducirse en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria y una cosa muy importante, el desarrollo rural integral en la región. Y llama la atención que el ministro de Agricultura está hablando de un nuevo periodo de sustitución de importaciones, que con ese modelo económico se había acabado hace 30 años, cuando
se abrió la economía colombiana. Entonces es muy importante que el ministro esté hablando de que se necesita un nuevo periodo de sustitución de importaciones para que haya soberanía alimentaria gracias al desarrollo rural en la región. En el mediano plazo es fundamental fortalecer las cadenas de valor, pero de escala local y regional, y apuntarle a la economía circular, es decir, economía sistémica, no economía lineal. Y entonces, acuérdense que veníamos hablando de que está empezando una tendencia a la relocalización productiva. Como nosotros tenemos tratados de libre comercio con México, con Estados Unidos y con Canadá, pues de esa tendencia a la relocalización por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues nosotros podremos aprovechar esa oportunidad que se presenta. Y llama la atención que la semana pasada el gobierno nacional lanzó lo que el mismo gobierno denomina el Plan Adelante con Confianza, que incluye una estrategia de relocalización de inversionistas. Es decir, lo mismo de lo que venimos hablando, y el gobierno nacional se ha referido al impulso de inversión extranjera centrada en 50 empresas ancla. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos desde el punto de vista ambiental para que esos inversionistas quieran llegar aquí a nuestra región porque ven que es una región sostenible. Pero al mismo tiempo también tendremos que decirles a esos inversionistas que si llegan acá también es a que tengan un compromiso profundo y sincero, genuino, con la sostenibilidad ambiental de la región. Bueno, y en materia de turismo. En materia de turismo, en el corto plazo, debemos seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de Turismo. Levantar gradualmente las restricciones, pero muy gradualmente, crear corredores de viaje e implementar protocolos de bioseguridad. En lo inmediato, corto y mediano plazos, en materia de turismo, entonces, en lo inmediato tenemos que concentrarnos en recuperar el mercado regional, específicamente intrarregional, con protocolos de bioseguridad y lo que se está denominando por el gobierno nacional como el check-in certificado. En el corto plazo, recuperar el mercado nacional. Cuando habla uno de corto plazo, está hablando de un año, año y medio, 2 años. Y en el mediano y largo plazo, recuperar el mercado global. Entonces, si hay que empezar por recuperar el mercado regional y específicamente el intrarregional, hay que aprovechar todo ese potencial que tiene el Valle del Cauca, y nos parece muy importante recordar que todos estos municipios del norte y centro del valle son libres de COVID y estos han superado los casos de contagio de COVID. Son muchos municipios, yo diría que más de medio departamento. Y entonces, si estos son los municipios libres de COVID, en los portales de las alcaldías de estos municipios, ellos ofertan estos atractivos naturales. Entonces uno podría pensar en hacer cinturones ecológicos para hacer turismo de naturaleza. Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud está diciendo: evitarás los espacios cerrados y optarás por el aire libre. Y eso es claramente lo que ofrece el turismo de naturaleza. Entonces, ahí tenemos una oportunidad que hay que cuidarla y hay que ser cautelosos, pero empezar a trabajarla desde ya. Y tener en cuenta que lo anterior es compatible con la estrategia de las 3C que mencionó el gobierno semanas atrás, que consiste en evitar sitios cerrados, sitios concurridos y cercanía física. Y eso es lo que nos permite el turismo de naturaleza. Entonces ahí tenemos una oportunidad importante. Miremos cuáles son las medidas COVID para el sector turismo que están vigentes hasta fin de año. No están obligados a IVA, están libres de sobretasa de energía, están libres de anticipo de renta, todo el sector, toda la cadena de valor del turismo. Se les aplazó la contribución para fiscal, tienen línea de crédito especial, y los restaurantes, las
las pastelerías, las panaderías quedaron exentos de IVA. Pero además, las discotecas, los bares, los gimnasios, los spa, en este momento pueden terminar sus contratos de arrendamiento teniendo que pagar solamente una tercera parte de la penalidad que habían pactado con su arrendador, y se creó el certificado de bioseguridad para el turismo. Esas son las medidas y es muy importante que las pueda aprovechar todo el sector en la región. Para la Organización Mundial de Turismo, la nueva normalidad requiere un enfoque que maneje la lógica de sistemas y redes. Eso es muy importante porque eso nos va llevando a la economía circular. En lo ambiental, ¿qué recomienda la OMT? Recomienda acelerar la transición hacia esa economía circular en toda la cadena de valor del turismo, que recuerden que el turismo tiene muchísimos encadenamientos productivos, pero la idea es que esos encadenamientos no sean lineales, sino circulares, porque tienen que ser sistémicos. Recomienda la eficiencia en el uso de todos los recursos, recomienda la disminución de las emisiones de carbono, recomienda definir la capacidad de carga y la gestión efectiva de los destinos. Esto es fundamental. Y entonces, en síntesis, lo que la OMT recomienda es garantizar la sostenibilidad en el sector de nuestra región. En lo que tiene que ver con movilidad, nuestra movilidad tiene que cambiar hacia la sostenibilidad y por eso tenemos que caminar, andar en bici, seguir trabajando en casa, todo eso en el corto plazo. También eso se irá al mediano y largo plazo, y en el largo plazo estaremos utilizando tren de cercanías con el que está comprometida la región. Y bueno, ¿qué es lo que debemos hacer gobiernos, empresarios y ciudadanos en el mediano y en el largo plazo? Nosotros tenemos que recuperar la capacidad de actuar colectivamente que se ha perdido. En este momento los liderazgos de los principales países del mundo son liderazgos negativos, porque son liderazgos que se están yendo al sálvese quien pueda. Y tal vez hay una experiencia interesante en la Unión Europea, que están actuando colectivamente, pero muy hacia adentro, hacia afuera no están ejerciendo un liderazgo importante. Y entonces los países líderes que deberían estar diciendo trabajemos juntos, cada uno está actuando por su lado, y entonces cada uno está viendo cómo compra la vacuna más rápido, cómo compra medicamentos más rápido, y eso le hace mucho daño a el manejo concertado de la pandemia. Por eso hay que defender el multilateralismo, hay que defender en este momento la OMS. Probablemente la OMS no es perfecta, pero lo peor que puede hacer un país en este momento es retirarse de la OMS. Hay que rodear a la OMS y hay que actuar colectivamente al interior suyo. Consideramos nosotros que los alivios estatales deben condicionarse a la garantía de procesos productivos que sean sostenibles, y ese es un elemento que no tienen las medidas que hasta ahora ha tomado el gobierno nacional. ¿Qué más deberíamos hacer en el mediano y largo plazo como sociedades? Pues nosotros deberíamos construir una articulación entre lo local, lo regional y lo global que fuera más sostenible. Nos lo ha mostrado esta pandemia, por eso queríamos mostrar qué pasó en las primeras semanas de confinamiento estricto, ¿sí? Lo que nos mostró es que nuestros modelos de producción son insostenibles, y nos ha mostrado una globalización que no es democrática, y nos ha mostrado una globalización que es excluyente, porque deja países por fuera y deja grandes sectores de la población en el margen, y se ha generado una gran brecha entre unos muy pocos, muy ricos, cada vez más ricos, y mucha más gente pobre, cada vez más pobre. Entonces nosotros, yo creo que esta coyuntura de la COVID-19 nos tiene que obligatoriamente poner a pensar a toda la sociedad global, pero también a la sociedad chiquita, a nosotros aquí en la región, a pensar en una globalización y en una relación local, regional, global, más sostenible, democrática, incluyente,
Y entonces, preguntamos nosotros, ¿no llegó la hora de repensar el modelo económico? Claramente la naturaleza habló y nos dijo, hey, ustedes van por el camino equivocado. Regresando a la región Pacífico, no deberíamos retomar la opción del biocomercio, que estuvo en boga, se estuvo hablando mucho de ella hace tal vez una década, pero no se ha vuelto a hablar de ella. Y biocomercio es unir biodiversidad con ciencia y tecnología, pero teniendo a las comunidades incluidas, no solamente con las transnacionales, que por supuesto son bienvenidas, pero las comunidades tienen que beneficiarse de la biotecnología y del biocomercio. ¿Deberíamos recuperar conceptos como el de desarrollo endógeno? Nosotros creemos que sí. Y el solo hecho de que el ministro de Agricultura esté diciendo que tenemos que volver a implementar un modelo de sustitución de importaciones tiene que ver con desarrollo endógeno. Y una última pregunta que también nos parece pertinente y es, ¿debemos comenzar a pensar en el decrecimiento como un elemento de sostenibilidad? Yo creo que tenemos que empezar a dar esa discusión. Si no deberíamos producir tantos carros, si la gente no debería estar cambiando el carro cada 2, 3, 4 años, si la moda no debería estar variando cada 6 meses, sino que la moda debería ser más espaciada, debería durar más tiempo, si las empresas no deberían acabar con la política de obsolescencia programada. Todo eso tiene que ver con la sostenibilidad y, por supuesto, debería permitirnos dar una reflexión sobre la propuesta del decrecimiento. Y un aspecto no menos importante que es el que es como una sombrilla, que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, y es el cambio climático. El cambio climático debe ser asumido como un riesgo sistémico. Si estamos hablando de cómo cada entidad pública o cada empresa debe asumir el cambio climático, por supuesto las empresas deben aprender de lo que ha pasado, prepararse para lo que puede volver a pasar y mitigar y adaptarse, pero siempre teniendo en cuenta que es un riesgo sistémico para la economía local y regional. Y entonces deberían comprometerse con la gestión integral del agua, de la energía, del ciclo de los productos y sus materiales, fortalecer las cadenas locales y regionales de valor, cambiar el modelo lineal por el de economía circular y preocuparse por los ecosistemas y por darle un valor al capital natural más allá de monetizarlo, mucho más allá. Es decir, ir a lo que significa la naturaleza en la vida de los seres humanos y en la productividad de una sociedad. Y entonces llama la atención que el gobierno nacional está hablando de un proyecto de ley que van a presentar al Congreso que habla de aplicar impuestos a empresas que no tengan producción sostenible y que incentiven a empresas que reconviertan su proceso productivo y que además inviertan en reforestación. Y todo esto tiene que ver con lo que estamos mencionando. Dos reflexiones finales que tienen que ver con lo último que dije y es la conservación, la primera. Todos deberíamos apostarle a la mitigación y adaptación al cambio climático basada en los ecosistemas, y aquí cobra toda la importancia la política de crecimiento verde y la seguridad hídrica. Cada empresa, cada entidad territorial y cada familia debería conocer cuál es su cuenca abastecedora, especialmente en una ciudad como Cali, en una región como el Valle del Cauca, y ahorrar en ella. Ahorrar en una cuenca es preservarla, ¿sí? Cuando uno preserva y conserva la cuenca, está ahorrando en ella, porque la cuenca, como dice Gustavo de Rú, es como si fuera una alcancía, es una esponja. Hay unos mecanismos obligatorios y están los mecanismos voluntarios. Quiero resaltar los voluntarios, que son los esquemas tipo pago por servicios ambientales u otros esquemas de incentivos a la conservación, y mostrar por último un ejemplo que sería bueno que nosotros siguiéramos, que es el Pacto Verde Europeo. Tiene 6 pilares: inversión en tecnologías limpias, apoyo a innovación industrial, transporte sostenible, descarbonización del sector energético, ecourbanismo y cooperación multilateral.
por supuesto, multilateral ambiental. Todo esto que yo acabo de mencionar, lo pueden hacer en territorio el departamento, el distrito, el municipio, y si ustedes miran los planes de desarrollo, estas líneas quedaron incluidas. Lo importante es que nuestros gobernantes sean coherentes con todo eso que incluyeron para descarbonizar nuestra economía. Se me volvió a bloquear y solo me falta una. Ok. Esta es mi última diapositiva y con eso cerramos nosotros nuestra presentación. Y es que la globalización no va a llegar a su fin por la COVID-19. La globalización llegó para quedarse, por la manera como funciona hoy la sociedad y por la tecnología que tenemos hoy en día en el mundo. Pero sí parece que va a replantearse y va a fortalecerse la regionalización. Y cuando hablamos de regionalización, decimos que esa regionalización necesita la sostenibilidad en los territorios y ello es un reto para Cali y el Valle del Cauca. Muy bien. Muchísimas gracias a Claudia y a Mauricio que nos han hecho una amplia exposición acerca de la realidad global, la realidad mundial, cómo nuestra región está inmersa en ella, cuáles son los efectos sobre nuestra ciudad-región y cuál es el compromiso también que nosotros debemos asumir como habitantes de esta ciudad. Vamos entonces a darle paso a algunas preguntas que han surgido a lo largo de esta conversación y vamos a empezar con la primera que llega también aquí al chat. Dice, se mencionó un incremento en el gasto público, sin embargo, por ejemplo, Bogotá reportó ahorros significativos en pago de servicios públicos institucionales, además de otros gastos no generados. ¿Esta situación se repite en otras ciudades? ¿Qué le podemos responder? Pues nosotros lo que hemos investigado es que en términos generales el promedio del gasto en toda la ciudad ha aumentado. Detalles por ciudades no ha sacado todavía el gobierno, pero creemos, o sea, hay varias, el conjunto de todo el gasto público se ha incrementado porque se ha destinado a otros sectores para atender lo que es la emergencia sanitaria. Entonces, digamos que en términos generales el gasto se ha visto muy afectado es por eso, por la parte de salud. Entonces, no se tiene detalle de las demás ciudades, pero es un incremento importante que ha hecho un déficit importante pues, en este año. Gracias, Mauricio. Otra pregunta también que nos hacen es la siguiente. En la sustitución de importaciones, la propuesta del ministro apunta a la soberanía alimentaria. ¿Qué entiende el ministro por ello? Siempre me ha parecido que desde el gobierno se defiende la seguridad alimentaria, más no la soberanía. Claudia, ¿qué podemos responder? Bueno, esa es una pregunta más para el ministro que para mí. ¿Yo qué pienso? Que debería apuntar no solo a la seguridad, sino a la soberanía alimentaria. Lo que ha pasado, lo que está pasando en este momento en el mundo, tiene que poner a todas las sociedades a pensar qué pasa si con una nueva pandemia, que es posible, se cierra todo. Todo se cierra, no solamente el transporte de personas, sino el transporte de bienes, de productos, ¿sí? Quiere decir que no solamente debemos tener seguridad alimentaria, es decir, tener la capacidad de comprar productos importados, sino que tenemos que ser capaces de producirlos en el país y lo digo, en nuestra región. Es tan importante la soberanía alimentaria que hace pocos años que hubo un paro agrario, las ciudades se estaban quedando sin oferta de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque las regiones que son grandes productoras de alimentos no podían enviar sus alimentos porque las carreteras estaban bloqueadas. Entonces, por eso es tan importante que una región que tiene suelos tan ricos como los tiene el Valle del Cauca pueda destinar parte de su suelo a producir alimentos. Correcto, muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con más preguntas, seguimos con más inquietudes de las personas que están con nosotros conectados a esta hora. Hay otra pregunta. ¿Cuáles son las alternativas para promover la acción ciudadana si al parecer la misma pandemia se ha encargado de frenar todos los movimientos sociales que se presentaron a finales del siglo pasado? Yo creo que esta pandemia nos está rompiendo todos los esquemas
todos los esquemas, absolutamente todos, incluido el de la protesta social, que es un derecho constitucional y es un derecho fundamental. No es un derecho social, es un derecho fundamental. Pero claro, de por medio y por encima está el derecho a la vida. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de cranearnos otras formas de movilización ciudadana, otras formas de protesta pacífica. Tenemos que ser capaces. Hoy en día el verbo se ha vuelto muy manoseado, pero es un verbo muy gráfico y es que tenemos que reinventarnos y eso también lo tenemos que reinventar. Muy bien, vamos con más preguntas. Esta está dirigida para Mauricio, es la siguiente. ¿Cómo hacer que el gobierno y el pueblo aplique el nuevo modelo económico, ya que hay tanta corrupción? Bueno, digamos que esa pregunta es muy compleja porque digamos que eso es algo ya estructural que tenemos nosotros acá. Pero de todos modos, digamos que hay movimientos o gente que está muy interesada en trabajar en pro de adelantar, de hacer cosas nuevas. Digamos que entre esas se viene promoviendo mucho lo que es la sistematización del Estado. ¿Por qué? Porque es que la sistematización del Estado te produce controles y puedes ver inclusive las actuaciones de los mismos gobernantes. Entonces, digamos que falta educación, falta sistematización y controles para poder llegar a ese estado como tal. Juan Pablo, y yo quisiera agregar otro elemento. Adelante. Es el elemento de que tenemos que ser capaces de elegir gente honesta, porque es que a los deshonestos alguien los elige, y es el pueblo. Entonces nosotros, los ciudadanos que conformamos el pueblo, tenemos que ser capaces de elegir buenos gobernantes, gobernantes honestos, que los hay. En todos los partidos hay gente honesta. Eso está muy bien, un compromiso también de parte nuestra, ¿no? Como ciudadanos, a la hora de tener la conciencia de ir a las urnas. Hay una pregunta también muy relacionada a un aspecto que me llamó mucho la atención y usted mencionó cómo nosotros casi que le estamos subsidiando el agua al resto del mundo. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué tan importante es construir una gobernanza para garantizar la seguridad hídrica en nuestro país y en nuestra región? Esa pregunta es maravillosa. Hay distintas formas de ver la gobernanza. Hay algunos que piensan que la gobernanza es que el sector público y el sector privado se pongan de acuerdo en algunas cosas y las echen a andar. Hay otros que pensamos que la gobernanza necesita una tercera pata, y la tercera pata es la sociedad civil organizada, las comunidades, las ONGs, la academia. Y entonces gobernanza no solamente es socializarles políticas, ponerlos, involucrarlos en la gestión, sino que todos puedan intervenir en la toma de decisiones con algo tan importante como el agua. Y el agua son las cuencas hidrográficas. Dentro de las cuencas hidrográficas tenemos las corrientes, los cuerpos de agua, y entonces todos tenemos derecho a participar en la toma de decisiones de cuál va a ser la mirada de largo plazo de esas cuencas hidrográficas en general. Entonces la gobernanza es absolutamente fundamental. Perfecto, muy bien. Son las 6 de la tarde, 14 minutos acá en Colombia, desde Cali. Estamos transmitiendo para ustedes. Vamos a resolver dos preguntas más para ir cerrando nuestro conversatorio. Y la siguiente pregunta es la siguiente. Ya hemos hablado de la gobernanza. ¿Cómo integrar la educación en estos nuevos horizontes? ¿Quién educa? ¿Hay educadores para esto, para fomentar esta nueva conciencia, esta nueva hoja de ruta en un panorama sostenible y sustentable? Bueno, a mí con esta pregunta me da la oportunidad de hacerle un homenaje al exalcalde Maurice Armitage, que se preocupó por la educación en Cali. Hizo una gran inversión en educación en Cali. Y eso también lo ha venido haciendo Medellín, lo viene haciendo Bogotá desde hace bastante rato, desde hace un par de décadas. Entonces, digamos, cada vez hay una mayor conciencia de los gobernantes en las ciudades de que hay que invertir más en educación. También esa lección la han aprendido los últimos gobiernos nacionales y empiezan a dar más recursos para la educación. Y esos recursos tienen que invertirse en mejorar la capacidad de los maestros y las maestras, en mejorar la infraestructura, en dar acceso a ciencia y tecnología.
fíjate que muchos niños y niñas en este momento no tienen internet. Entonces eso también pasa por pensar en la universalización de los servicios de internet, en fin, en democratizar más nuestra sociedad. La educación es absolutamente central y por eso quiero hacer este reconocimiento a lo que hizo el gobierno Armitage en Cali. Muy bien, muchísimas gracias. Estamos llegando ya al final de nuestra charla, de nuestro conversatorio. Seguramente han quedado sembradas muchas inquietudes. Nuestro equipo de trabajo está recogiendo las preguntas que no hemos alcanzado a responder, pero ya como una conclusión final, quiero empezar por Mauricio. ¿Cuál sería, Mauricio, su conclusión, su gran invitación en esta tarde en torno a todo lo que hemos dialogado para ir cerrando nuestra jornada? Comparto mucho la opinión de Claudia. Hay muchas cosas por trabajar. Creemos que es posible. Es posible si la ciudadanía toma conciencia. No esperemos a que venga un salvador y nos diga a nosotros, vamos a arreglar el problema. No, en realidad el ciudadano tiene que liderar su propio cambio. Cuando el ciudadano encuentra su propio cambio, creo que podemos mejorar la gobernanza, elegir mejores alcaldes, mejores gobernantes y, lógicamente, bajo elementos de control. Elementos de control como es claro, estamos en plena era de la sistematización y el Estado se tiene que sistematizar para poder demostrar resultados. Ahora, con respecto a esto, creemos que todo este golpe que ha dado la pandemia, creemos que el Valle va a ser uno de los departamentos que se va a recuperar rápido. ¿Por qué? Porque el Valle cuenta con diversidad de producción, no dependemos del petróleo y hay muchos indicadores económicos que muestran que Colombia en el segundo trimestre, en el 2021, va a estar mejor por esa diversificación del portafolio. Mauricio, muchísimas gracias. Mauricio Jaramillo, administrador de empresas, especialista en finanzas y también hace parte de este equipo, que ya se los voy a mencionar antes de despedirnos para que ustedes también entren en comunicación con este equipo, porque la idea es que nos unamos todos y tengamos orientaciones sobre todos estos temas de finanzas, del impacto de la economía, del comercio sostenible, del biocomercio. Todo este equipo que está hoy con nosotros está listo para asesorarlos a ustedes en cualquiera de estos campos. Claudia María Buitrago, su conclusión. ¿Cuál es la invitación que nos deja todas estas reflexiones que hemos hecho en la tarde de hoy? Que nosotros aquí en Cali, en el Valle del Cauca, tenemos que ser capaces de mirar qué cosas buenas estamos haciendo, pero cuáles tenemos que repensar para que nuestra economía sea sostenible y cuando pase la pandemia nosotros estemos preparados para dar el timonazo que se requiere y que seamos capaces de atraer inversión extranjera con la relocalización que va a haber en el continente, pero que los que lleguen acá lleguen a respetar el medio ambiente. Respetar el medio ambiente, muy bien, una excelente conclusión que nos deja además una invitación en dos líneas, una línea política, por supuesto, y también una línea de participación, muy importante todo lo que hemos hablado en la tarde de hoy. Queremos agradecerles antes de despedirlos a Expecta Colombia, asesores, también a CH Group, a abogados, a la Fundación Ríos y Ciudades y a Élite Médico Jurídico, que cada uno ha hecho su aporte en la tarde de hoy para que este webinar, este conversatorio haya sido de su agrado y sobre todo haya sido muy exitoso. Seguiremos en contacto con ustedes, ahí en el chat han quedado sus preguntas, nosotros tenemos sus bases de datos, vamos a tratar de responderlas a través de correo electrónico. Recuerden visitar todas nuestras medios sociales para que estemos en contacto y sigamos haciendo diálogo, haciendo región y construyendo una nueva perspectiva. A todos ustedes muchísimas gracias y nos encontraremos en otra oportunidad también hablando de temas de región. Hasta siempre. Nos vemos. Chao.